y aquí está Elena, mi hija menor. Sin título, sin ambición, una verdadera decepción para esta familia que apenas sobrevive con su miserable salary. Mi madre gritó eso frente a 200 invitados en la gala de la empresa. Las carcajadas resonaron en el salón de cristal. Yo no bajé la mirada. Apreté la mandíbula, me puse de pie lentamente, levanté mi copa de champaña y con una voz que cortó el aire dije, «Salud, madre. Esta es la última vez que me humillas, y te juro que es la última vez que tu empresa respira». Su sonrisa se congeló de inmediato. Antes de contarles cómo el imperio de mi familia se volvió polvo entre mis manos, por favor, déjenme saber de dónde me miran en la sección de comentarios. Me encanta leerlos y saber que no estoy sola en esto. Fíjense que la vida tiene una forma muy extraña de enseñarnos quiénes son realmente los que llevan nuestra misma sangre. Yo me llamo Elena, tengo 32 años, y esa noche, en el salón más lujoso de la ciudad, llevaba puesto un vestido negro que había comprado en rebaja, rodeada de mujeres cubiertas de diamantes y hombres con trajes hechos a la medida. Era la fiesta de aniversario número 30 de la empresa de logística de mi familia. Una empresa que mi difunto padre construyó con sudor y lágrimas, y que mi madre, doña Carmen, usaba como su trono personal. El aire olía a perfume caro y a hipocresía. Mi madre estaba en el escenario. Llevaba un vestido de seda rojo que la hacía ver como la dueña del mundo. Tomó el micrófono y empezó a repartir elogios. Habló de mi hermana mayor, Victoria, a quien llamó el orgullo y la luz de la familia, a pesar de que Victoria jamás había trabajado un solo día de su vida. Habló de mi hermana Julieta, la sombra obediente. Y luego, sus ojos fríos se clavaron en mí, sentada en la esquina de la mesa principal. No le bastó con ignorarme. Quería destruirme públicamente. Quería usarme como el chiste de la noche para que sus amigas de sociedad vieran lo perfecta que era ella al tener que soportar a una hija tan inútil. Cuando soltó esas palabras sobre mi salary, cada sílaba estaba cargada de veneno. Escuché las risitas de mis tíos, de los socios, de la gente que se suponía que debía protegerme. En otro tiempo, me habría echado a llorar. Habría salido corriendo al baño a esconder mis lágrimas. Pero esa noche no. Mis manos no temblaban. Mi corazón latía despacio, con la precisión de un reloj. La miré a los ojos y vi su arrogancia. Ella pensaba que me tenía bajo su zapato. Cuando pronuncié mi brindis, el silencio que cayó en ese salón fue absoluto. Podías escuchar caer un alfiler. Dejé la copa intacta sobre la mesa, di media vuelta y caminé hacia la salida con la espalda recta. No miré atrás. Y mientras caminaba hacia la calle fría, sabía que acababa de activar una bomba que llevaba años construyendo. Pero para que entiendan cómo llegué a tener el poder de destruir a mi propia madre con una sola orden, tenemos que regresar en el tiempo. Porque el odio no nace de un día para otro, el odio se siembra, se riega y se cosecha. Todo comenzó a desmoronarse hace 12 años. Yo tenía apenas 20 años. El cielo de la ciudad estaba gris oscuro, lloviendo a cántaros, el día que enterramos a mi padre. Era el único funeral al que he asistido donde sentí que la única que realmente lloraba por el difunto era yo. Mi padre era mi héroe. Un hombre estricto, sí, pero justo. Él me enseñó a leer balances financieros cuando yo tenía 15 años. Me decía, Elena, los números nunca mienten, la gente sí. Él veía en mí la chispa de los negocios que ni Victoria ni Julieta tenían. Pero su corazón falló de repente. Un infarto fulminante nos lo arrebató en una noche. Recuerdo estar parada frente a su ataúd de madera fina. El olor a flores blancas me mareaba. Estaba destrozada, sintiendo que me habían arrancado una parte del pecho. Al otro lado del ataúd estaba mi madre, doña Carmen. Llevaba un sombrero negro con velo y un pañuelo de encaje que apenas tocaba sus ojos secos. Daba pequeños suspiros trágicos cada vez que un socio importante de la empresa se acercaba a darle el pésame. Era una actuación digna de un premio. Mis hermanas, Victoria y Julieta, estaban más preocupadas por que la lluvia no arruinara sus peinados que por despedirse de nuestro padre. Apenas pasaron 2 días del entierro cuando la verdadera cara de mi madre salió a la luz.
Se convocó una reunión de emergencia en la casa grande. Yo me senté en el sofá de cuero de la biblioteca, esperando escuchar las últimas voluntades de mi padre. Pero no hubo testamento leído ese día. Mi madre, con una frialdad que me congeló los huesos, sacó unos documentos y anunció que mi padre le había dejado el control absoluto y mayoritario de la empresa. Desde ese preciso instante, la dinámica en la casa cambió de manera brutal. Yo pasé de ser la hija que acompañaba a su padre a la oficina, a ser un estorbo. Mi madre instaló a Victoria en una oficina ejecutiva enorme, a pesar de que mi hermana no sabía ni encender la computadora. A Juliara le dio una tarjeta de crédito sin límite para que la dejara en paz. ¿Y a mí? Me ignoraban. Si intentaba opinar sobre los recortes que estaban haciendo en logística, mi madre me mandaba a callar. Tú no sabes nada del mundo real, niña. Deja que los adultos manejen esto. El vacío que dejó mi padre se llenó con gritos, desprecio y humillaciones diarias. Yo me encerraba en mi cuarto a estudiar. Estaba en la universidad, estudiando administración. Pensaba que si sacaba las mejores calificaciones, si le demostraba a mi madre que yo podía ser útil para la empresa, algún día me miraría con el mismo orgullo con el que miraba a Victoria. Qué equivocada estaba. El amor no se puede comprar con buenas notas, y mucho menos cuando tu propia familia te ve como una amenaza. Ese funeral no solo fue el entierro de mi padre, fue el entierro de la familia que yo creía tener. Un año después, la situación llegó a su límite. Era un martes por la tarde. Mi madre me mandó llamar a su nueva oficina en la casa, la que antes era el santuario de mi padre. Entré y la vi sentada detrás de ese enorme escritorio de caoba, revisando unos papeles sin siquiera levantar la vista. Elena, siéntate, me ordenó con su tono afilado de siempre. Me senté en el borde de la silla. Tengo que hablarte de algo importante. La empresa está pasando por una crisis terrible. Los números están en rojo. Yo fruncí el ceño. Sabía que las ventas habían bajado por la incompetencia de Victoria, pero la empresa era sólida. ¿Puedo ayudar?, le dije rápidamente. Tengo algunas ideas para optimizar las rutas de entrega y... Silencio, me cortó de tajo. No te llamé para pedir tu opinión. Te llamé para informarte que ya no podemos darnos el lujo de pagar tus caprichos. A partir de mañana, dejaré de pagar tu universidad. Tu college fund ya no existe. El dinero se necesita para salvar el patrimonio de la familia. Tendrás que buscarte un trabajo o dejar de estudiar. Sentí un golpe en el estómago. Me quitó el aire. ¿Mi fondo universitario? Mamá, papá dejó ese dinero específicamente para mis estudios. No puedes tocarlo. Por fin levantó la vista y me clavó una mirada llena de asco. Yo soy la dueña aquí. Hago lo que sea necesario. Yo estaba temblando de coraje. Salí de la oficina corriendo. No podía creer que la empresa estuviera tan mal como para dejarme sin estudios. Esa misma noche, no pude dormir. Me deslicé en la oscuridad hasta su despacho. Conocía la clave de la caja fuerte, mi padre me la había enseñado. Abrí la puerta de metal, saqué los estados de cuenta y los revisé a la luz de mi celular. No había ninguna crisis financiera. La empresa tenía flujo de caja. Pero vi a dónde había ido a parar mi dinero. Había transferencias enormes a bufetes de abogados carísimos. Mi hermana Victoria se había metido en problemas. Su marido la había engañado, y ella estaba en medio de un divorcio escandaloso. Como ella no quería perder su nivel de vida, mi madre estaba pagando los mejores abogados del país para destruir a su exyerno y asegurar la custody de los niños, además de mantenerle a Victoria su mansión y sus lujos. Habían vaciado mi futuro para pagar los errores y la vanidad de mi hermana. A la mañana siguiente, con los papeles en la mano, confronté a mi madre en el desayuno. Victoria y Julieta estaban en la mesa. Tiré los estados de cuenta sobre los platos de porcelana. «Me robaste», le grité, con la voz quebrada por la traición. «Vaciaste mi cuenta para pagar su divorcio de porquería». Mi madre se levantó lentamente, agarró los papeles y los rompió. «En esta casa se hace lo que yo digo. Victoria es tu hermana mayor y merece protección.
Tú solo eres una malagradecida. Victoria me miró con una sonrisa burlona mientras tomaba su jugo de naranja. Julieta ni siquiera levantó la vista de su celular. Papá se avergonzaría de ustedes, escupí con todo el dolor de mi alma. Esa fue la gota que derramó el vaso. Mi madre señaló la puerta. Si tan lista te crees, lárgate. No quiero volver a ver tu cara en esta casa. Vete a vivir tu vida y no me pidas ni un peso. Subí a mi cuarto, empaqué 2 maletas con mi ropa y salí por la puerta principal. No tenía a dónde ir, no tenía dinero, no tenía familia. Me habían tirado a la basura para salvar las apariencias. Los siguientes años fueron un infierno. Caí en lo más profundo del lodo. Cuando te crían en cuna de oro y de repente te tiran a la calle, el impacto contra el suelo te rompe todos los huesos del orgullo. Renté un cuarto minúsculo en una vecindad al este de la ciudad. El lugar olía a humedad permanente, las paredes estaban descarapeladas y por las noches escuchaba a las ratas correr por el techo. Conseguí un trabajo en un almacén de distribución de abarrotes. Mi turno empezaba a las 5 de la mañana y terminaba a las 6 de la tarde. Mi trabajo consistía en registrar entradas y salidas de mercancía en un sistema obsoleto, parada en una bodega helada. El primer mes, mi cuerpo entero dolía. Las manos se me llenaron de callos y cortes por abrir cajas de cartón. Sobrevivía a base de pan duro, frijoles y café soluble. Cuando llegaba el día de pago, miraba ese cheque con el salario mínimo y se me caían las lágrimas de impotencia. Con eso apenas me alcanzaba para pagar la renta y no morir de hambre. Pero nunca llamé a mi madre. Nunca le pedí perdón. El coraje me mantenía de pie. Cada vez que el hambre me retorcía el estómago, recordaba la sonrisa burlona de Victoria en el desayuno. Ese era mi combustible. En ese almacén conocí a don Arturo. Era el gerente de operaciones de la bodega, un hombre de 60 años, con el bigote canoso y las manos curtidas por el trabajo duro. Él notó que yo no era como los demás empleados. Un día, el sistema de inventario colapsó y 3 camiones estaban bloqueados en los andenes, perdiendo dinero por minuto. Sin pedir permiso, me metí en la computadora, reestructuré la base de datos de manera manual usando los principios que mi padre me había enseñado, y en 20 minutos los camiones estaban cargados y en ruta. Don Arturo me observaba desde la puerta de la oficina. Se acercó a mí, me puso una mano pesada y cálida en el hombro y me dijo, muchacha, tú tienes la cabeza muy grande para estar cargando cajas. Mañana empiezas en la oficina de logística. Esa fue mi primera pequeña promotion. Don Arturo se convirtió en el mentor que la vida me debía. Me enseñó cómo funcionaba el negocio desde abajo, las trampas de los proveedores, cómo negociar con los transportistas, cómo exprimir cada centavo en una ruta de entrega. Yo trabajaba mis horas, y por la noche, en mi cuarto frío, estudiaba manuales de logística global, programación y finanzas. Dormía 3 horas al día. Me volví una máquina. No tenía amigos, no tenía novio, no tenía vida. Solo tenía un objetivo en la cabeza, volverme invencible para que nadie, nunca más, pudiera desecharme como si yo no valiera nada. Llegó un momento en que la empresa de don Arturo estaba a punto de quebrar por las deudas. Yo tomé las riendas. Negocié con los bancos, cambié los proveedores, y en menos de un año, saqué a la compañía de la quiebra y la hice triplicar sus ganancias. Don Arturo lloró el día que le mostré los números verdes. Fue entonces cuando supe que estaba lista. Estaba lista para salir de las sombras. Con el dinero que ahorré de mis bonos en la empresa de don Arturo, di el paso más importante de mi vida. Renuncié, pero con la bendición de ese viejo sabio, y fundé mi propia empresa, Valkyria Consulting. Una firma especializada en optimizar y salvar empresas de logística al borde del colapso. Pero había una regla de oro, yo sería un fantasma. Nadie, absolutamente nadie en el mercado, sabría quién era la dueña de Valkyria. Para lograr eso, contraté a la persona que se convertiría en mi mano derecha y mi escudo, la abogada Clara. Clara era una mujer implacable, de mirada fría y trajes impecables. La mejor lawyer corporativa que el dinero podía pagar. Nos encerramos en su oficina durante días, creando una telaraña de contratos,
cláusulas de confidencialidad y empresas fantasma. Legalmente, Valkyria estaba representada por Clara y un bufete internacional. Mi nombre no aparecía en un solo papel público. Yo operaba desde las sombras, manejando los hilos, analizando datos y tomando decisiones que movían millones. Valkyria creció como la espuma. Las empresas grandes nos buscaban desesperadas. Llegábamos, analizábamos sus sistemas podridos, cortábamos las cabezas de los directivos inútiles, reestructurábamos las deudas y las hacíamos rentables otra vez. Cobrábamos una fortuna, pero lo valía. A mis 30 años, la mujer que había vivido en un cuarto lleno de ratas, ahora vivía en un penthouse con vista a toda la ciudad. Tenía cuentas con 7 ceros, pero seguía usando ropa discreta. No me importaba el lujo, me importaba el poder. Y entonces, hace 3 años, el destino me puso el regalo más hermoso y perverso en bandeja de plata. Estaba revisando las carpetas de posibles nuevos clientes cuando Clara entró a mi oficina y dejó un expediente negro sobre mi escritorio de cristal. La vi sonreír de lado. ¿Te va a interesar esto, Elena?, me dijo. Abrí el expediente. El logo en la primera página me hizo detener la respiración. Era la empresa de mi familia. La empresa de mi madre. Leí los informes financieros y sentí que una sonrisa fría, casi depredadora, se dibujaba en mis labios. Estaban hundidos. Destrozados. Victoria, en su puesto de vicepresidenta, había firmado contratos desastrosos para impresionar a sus amigos. Habían perdido a sus 3 clientes más grandes. El director financiero estaba maquillando los libros contables, pero la realidad era que, si no conseguían una inyección de capital y una reestructuración total, se irían a la bancarrota en 6 meses. Han estado rogando por una reunión con nosotros, dijo Clara, sirviéndose un café. No saben quiénes somos, solo saben que Valkyria es su última esperanza de salvación. ¿Qué hacemos? ¿Los rechazamos? Cerré el expediente y miré la ciudad a través de mi gran ventanal. Recordé el día que me echaron a la calle. Recordé la lluvia el día del funeral de mi padre. No, Clara, respondí con la voz más serena del mundo. Diles que aceptamos el caso. Pero diles que Valkyria pondrá condiciones absolutas. Vamos a tener control total sobre sus operaciones, sobre sus cuentas y sobre sus decisiones. Si quieren vivir, tendrán que entregarnos el alma. Firmaron. Estaban tan desesperados que el director financiero, un hombre cobarde llamado Fernando, firmó el contrato sin siquiera pelear las condiciones. Valkyria se convirtió en el salvavidas de la empresa de mi familia, pero también, sin que ellos lo supieran, en la soga que apretaba sus cuellos. A través de Clara, empecé a dar órdenes. Despedí a la mitad del personal inútil que Victoria había contratado por amiguismo. Obligué a mi madre a cancelar sus viajes privados a Europa porque Valkyria no autorizaba gastos superfluos. Fernando, el director financiero, le tenía terror a los correos de Clara. La empresa empezó a recuperarse lentamente, los números rojos se volvieron negros, y mi familia volvió a respirar. Pero al tener acceso absoluto a sus servidores, a las entrañas mismas de la compañía, me dediqué a investigar algo que siempre me había hecho ruido. Las cuentas de los meses posteriores a la muerte de mi padre. Pasé noches enteras rastreando transferencias ocultas, decodificando archivos viejos y cruzando datos bancarios. Lo que encontré a las 3 de la mañana de un martes me hizo soltar la taza de café. Se estrelló contra el suelo manchando la alfombra. No solo me habían robado el dinero de la universidad. Mi padre, sabiendo lo ambiciosa y manipuladora que era mi madre, había creado en secreto un fondo de inheritance, una herencia masiva en un fideicomiso internacional a mi nombre, destinado a entregarse cuando yo cumpliera 25 años. Era una fortuna. Dinero suficiente para comprar la empresa entera. Pero mi madre lo descubrió antes de que yo me enterara. Usando abogados corruptos y falsificando firmas mientras yo lloraba la muerte de mi padre, logró desmantelar el fideicomiso y transferir todo el dinero a cuentas a nombre de ella y de Victoria. Me habían robado mi derecho, mi dinero y mi dignidad, para financiar la vida de lujos de una mujer que me trataba como basura. Sentí una ira tan pura, tan brillante, que no podía ni llorar.
No era solo que me hubieran echado. Me habían despojado de lo que mi padre me dejó por amor. En ese preciso instante, la idea de simplemente salvar su empresa y cobrar mis honorarios desapareció. Iba a destruirlas. Iba a dejarlas en la calle, mendigando, exactamente como me dejaron a mí. Pero necesitaba que la trampa estuviera perfectamente cerrada. Necesitaba que dependieran de Valquiria para comer, para respirar, para existir. Aprobé líneas de crédito que las amarraban directamente a mi consultora. Hice que Valquiria fuera el único aval de sus nuevos grandes contratos. Si Valquiria se retiraba, los bancos les cobrarían todas las deudas de un solo golpe. Estaban completamente en mis manos. Lo más enfermizo de todo esto es que, durante esos años, yo todavía asistía a un par de cenas familiares al año. Mi madre me enviaba invitaciones formales, no por cariño, sino para tener a alguien a quien menospreciar y sentirse superior. Yo iba, vistiendo ropa de catálogo barato a propósito, manejando un auto compacto que le pedía prestado a mi asistente, solo para interpretar mi papel a la perfección. La Navidad pasada fue el ejemplo perfecto de su pudrición. Estábamos en el comedor de caoba, el mismo donde me corrieron. La mesa estaba llena de comida gourmet y botellas de vino carísimas. Victoria, luciendo un reloj de diamantes que compró con los bonos que mi empresa le había generado, no dejaba de presumir. «Ay, Elena», me dijo Victoria, dándole un sorbo a su copa. «Me da tanta tristeza verte. Todavía usando esa ropita de secretaria. Deberías pedirle a mamá un préstamo. Digo, ahora que la empresa está mejorando gracias a esos genios de Valkyria Consulting, hay mucho dinero». Julieta soltó una carcajada. «Por favor, Victoria. No le prestes dinero. Seguro se lo gasta en el camión. Elena no tiene mentalidad de empresaria, ella nació para recibir órdenes». Mi madre, sentada en la cabecera, me miró con desdén. «Tu hermana tiene razón, Elena. Es una lástima que no aprovecharas las oportunidades de esta familia. Míranos a nosotras, liderando el mercado, trabajando codo a codo con los mejores. Tú, en cambio, sigues peleando por un miserable salario de asistente en sabe Dios qué bodeguita». Yo estaba sentada allí, comiendo despacio. Masticaba cada insulto y lo tragaba con una calma que me asustaba a mí misma. Las miraba y pensaba, la comida que se están metiendo a la boca, la pagué yo. El vestido que traes puesto, madre, lo pagué yo. El techo que las cubre, es mío. Tienen razón, les contesté con una sonrisa suave y sumisa. Ustedes son grandes empresarias. Me alegra que Valkyria les esté ayudando tanto. Nosotras los contratamos, respondió mi madre, alzando la barbilla. Yo soy la que toma las decisiones difíciles. Los de Valkyria trabajan para mí. Son mis empleados. Casi me echo a reír a carcajadas ahí mismo. Tuve que tomar un trago de agua para disimular. Estaban tan cegadas por su propia soberbia que caminaban directamente hacia el precipicio con una venda en los ojos, cantando victoria. Yo no dije nada más. Las dejé inflarse de ego. Porque sabía que, entre más alto subieran, más fuerte y destructiva sería la caída. Faltaba una sola pieza para cerrar mi plan. Una prueba física innegable del robo. Esa última pieza llegó un martes por la tarde. Recibí una llamada de un número desconocido. Era la tía Magdalena, la hermana mayor de mi padre. Ella siempre fue una mujer temerosa, dominada por mi madre desde que mi padre murió. Me pidió que nos viéramos en una cafetería discreta al sur de la ciudad. Cuando llegué, la vi sentada en una mesa del rincón. Se veía envejecida, cansada, agarrando su bolsa contra el pecho como si estuviera protegiendo su vida. Me senté frente a ella. «Elena, mi niña», me dijo con los ojos llenos de lágrimas. Me tomó las manos, las suyas temblaban. «No he podido dormir en años. La culpa me está comiendo viva. Tu madre. Carmen es un monstruo». «Lo sé, tía». «Tranquila». «¿Qué pasa?». Abrió su bolsa despacio, mirando hacia todos lados como si alguien nos siguiera. Sacó un sobre amarillo, viejo y gastado,
y lo empujó por la mesa hacia mí. El día que tu padre murió, él me dio esto, susurró Magdalena, con la voz entrecortada. Me hizo jurar que te lo daría si a él le pasaba algo. Pero cuando Carmen se enteró, me amenazó. Dijo que si te entregaba esto, me hundiría, me quitaría la casa que tu padre me dejó. Tuve miedo, Elena. Perdóname. Fui una cobarde mientras veía cómo te tiraban a la calle. Abrí el sobre. Adentro estaban los documentos originales del fideicomiso de mi inheritance. Las cartas escritas a puño y letra por mi padre, explicando detalladamente cuánto dinero me dejaba y cómo debía ser administrado solo por mí. Y lo más importante, había copias de las primeras transferencias ilegales que hizo mi madre, con firmas burdamente falsificadas, autorizadas por un notario amigo de ella. Era la prueba física. Legalmente sólida. La bala de plata directo al corazón de doña Carmen. ¿Por qué me lo das ahora, tía?, le pregunté, sintiendo que una lágrima solitaria por fin rodaba por mi mejilla al ver la letra de mi papá. Porque escuché a Carmen y a Victoria burlarse de ti la semana pasada, respondió la tía Magdalena, secándose las lágrimas con un pañuelo. Se reían de que vivías en la pobreza mientras ellas usaban tu dinero para viajar a París. Ya no puedo más. Aunque me deje en la calle, no puedo seguir siendo cómplice. Haz lo que tengas que hacer, mi niña. Haz justicia por tu padre. Guardé el sobre en mi portafolio. No te preocupes por tu casa, tía, le dije con una voz tan fría y segura que la sorprendió. Carmen no va a tener poder ni para amenazar a un perro callejero cuando yo termine con ella. Te prometo que nadie te va a tocar. Con esos papeles en mi poder, la trampa estaba lista. El escenario estaba puesto. Solo necesitaba el momento perfecto para ejecutar mi venganza. Y ese momento, como obra del destino, llegó un mes después, la famosa gala del 30 aniversario de la empresa. La noche en que mi madre decidió humillarme por última vez frente a 200 personas. La noche del brindis. Y así es como regresamos al punto de inicio, a ese salón lleno de cristal y risas falsas, donde levanté mi copa y dicté su sentencia de muerte. La noche de la gala, el aire de la calle me golpeó la cara como un balde de agua helada, pero en toda mi vida nunca me había sentido tan viva, tan dueña de mi propio destino. Atrás dejaba el salón de cristal, las carcajadas hipócritas de los socios y la mirada llena de veneno de mi madre. Caminé hacia el valet parking y le entregué el boleto de mi auto. Mientras esperaba recargada en una columna de mármol, miré hacia las grandes ventanas del salón en el segundo piso. Podía ver las siluetas de la gente moviéndose de un lado a otro con nerviosismo. Ya no se reían. El silencio absoluto que dejé tras mi brindis se había convertido en un murmullo denso, pesado y cargado de confusión. Nadie sabía exactamente qué acababa de pasar, pero todos sabían que la humillación pública se le había volteado a la gran doña Carmen. Me subí a mi coche, encendí el motor y arranqué hacia el centro de la ciudad. No derramé una sola lágrima. El coraje, la indignación y la tristeza que me habían ahogado durante 12 largos años se habían evaporado por completo en el momento en que dejé esa copa de champaña sobre la mesa. En su lugar, solo quedaba una claridad mental absoluta, afilada como un cuchillo. Llegué a mi departamento, un penthouse silencioso y elegante que compré con el sudor de mi frente. Me quité los tacones, dejé caer el abrigo en el sillón y me serví una copa de vino tinto de la reserva más cara que tenía. Me senté frente al inmenso ventanal que daba a la bahía, mirando las luces de la ciudad reflejarse en el agua oscura. Entonces, mi celular empezó a vibrar sobre la mesa de cristal. Y no paró en toda la maldita noche. La maquinaria de manipulación psicológica de mi familia se había puesto en marcha de inmediato. Como no podían aceptar bajo ninguna circunstancia que yo los había desafiado públicamente y los había dejado en ridículo frente a la élite de la ciudad, tenían que cambiar la narrativa a su favor. Tenían que hacerme quedar como la villana desquiciada de la historia. Empezaron a llegar los mensajes de texto, uno tras otro, bombardeando mi pantalla. Primero fue mi tío Ricardo, el hermano menor de mi madre, un hombre mediocre que vivía de las migajas y los préstamos que ella le tiraba cada mes para mantener su estilo de vida falso. Elena, qué espectáculo tan vergonzoso y lamentable acabas de dar frente a todos los socios, escribió.
Tu madre está destrozada en el baño de mujeres. Siempre has sido demasiado emocional, nunca supiste manejar la presión del mundo real. Deberías buscar ayuda psiquiátrica urgente antes de tomar decisiones de las que te vas a arrepentir toda la vida. Luego llegó el mensaje de mi tía Mariana, la experta en fingir compasión cristiana mientras te clava un puñal por la espalda. Sobrina querida, entiendo perfectamente que te sientas menos que tus hermanas porque no tienes el éxito, ni la belleza, ni los logros de ellas, pero arruinar el evento más importante de la familia. Pero no les di ese gusto. No esta vez. Apagué el teléfono, lo puse boca abajo sobre la mesa y me recosté en el sofá. La verdad más grande que aprendí en esos años de soledad es que no puedes manipular a alguien que ya no tiene miedo de perderte. El silencio es el arma más letal contra un narcisista, porque les quitas el combustible que necesitan para sentirse superiores. Ellos esperaban mis lágrimas, mis gritos de defensa, mis ruegos por comprensión. Yo les entregué el vacío absoluto. Y yo ya los había perdido hace mucho tiempo, el día que me corrieron a la calle por defender mi derecho a estudiar. Dormí esa noche profundamente, con la paz de un guerrero que sabe que la batalla final ya está ganada antes de que el enemigo se dé cuenta. El lunes por la mañana, la verdadera tormenta financiera tocó tierra con una fuerza destructiva incalculable. Llegué a mi oficina en el piso más alto del edificio corporativo de Valkyria Consulting a las 7 en punto de la mañana. El sol apenas empezaba a iluminar los ventanales de cristal, tiñendo el cielo de tonos anaranjados. El ambiente estaba cargado de una anticipación eléctrica. Mi abogada principal, Clara, ya me estaba esperando frente a mi escritorio. Llevaba un traje gris impecable, el cabello recogido sin un solo mechón fuera de lugar, y sostenía una tableta electrónica en sus manos con una postura marcial. Me miró a los ojos y asintió levemente. Todo está redactado y revisado por el equipo legal de contingencias, me informó Clara con esa voz firme y profesional que no dejaba espacio para la más mínima duda. ¿Es la hora, Elena? Me acerqué a la cafetera, me serví una taza de café negro y me senté en mi silla directiva, mirando el botón de enviar en la pantalla gigante de mi computadora. Manda el correo, le respondí con total frialdad. Clara presionó un botón en su pantalla. En ese preciso milisegundo, un aviso legal de terminación de contrato, irrevocable y fulminante, salió de nuestros servidores encriptados directamente a la bandeja de entrada de Fernando, el director financiero de la empresa de mi madre, con copia obligatoria a todo su consejo directivo y a sus principales bancos acreedores. El documento, de 20 páginas de jerga legal impenetrable, establecía claramente que Valkyria Consulting, amparada en la cláusula de salida estratégica sin penalización económica, retiraba todos sus servicios, asesorías operativas y, lo más crítico, retiraba los avales financieros en un plazo exacto e improrrogable de 30 días. Como yo tenía acceso de administrador en tiempo real a sus servidores internos debido a nuestro contrato de reestructuración, pasé la siguiente hora observando el caos absoluto desde los monitores de mi oficina. Fue como ver un edificio colapsar en cámara lenta. A las 8:15, Fernando abrió el correo. El sistema registró su inicio de sesión. A las 8:20, su sistema de mensajería interna corporativa literalmente explotó. Leí los mensajes de Fernando dirigidos a mi madre con una satisfacción oscura. Doña Carmen, necesito que venga a la oficina central de inmediato. Valkyria acaba de cancelar nuestro contrato unilateralmente. No es una broma. Si se llevan su aval corporativo, los bancos nos van a exigir el pago total y anticipado de la deuda en menos de 60 días. Estamos muertos. Repito, la empresa está muerta. El pánico se apoderó de cada rincón de su corporativo. Mi madre, cegada por su infinita arrogancia, pensó al principio que era un simple error administrativo, un berrinche de algún ejecutivo menor de Valkyria. Mandó a su lawyer corporativo a exigir una explicación inmediata por teléfono, a gritar, a amenazar con demandas millonarias por incumplimiento. Pero Clara tenía todo blindado como una fortaleza militar. Cada línea del contrato que ellos firmaron hace 3 años por pura desesperación era perfectamente legal. No había fraude, no había dolo demostrable. Simplemente, los estábamos abandonando a su suerte en medio del océano sin chalecos salvavidas. A media mañana, el desastre colateral empezó a manifestarse.
Intercepté un correo electrónico que Victoria le envió a su abogado personal desde su computadora de la oficina. Estaba histérica, tecleando con errores de ortografía. Sus palabras reflejaban el terror puro de una mujer que solo sabe vivir de las apariencias. Tienes que frenar el juicio, escribía Victoria frenéticamente. Si la empresa de mamá se va a la quiebra y pierdo mi puesto fantasma de vicepresidenta, no podré demostrar ingresos estables ante el juez de lo familiar. Roberto va a usar esto en el juicio del divorce y me va a quitar la custody definitiva de los niños. Haz algo, te pago lo que sea. No puedo perder mi nivel de vida, mis amigas se van a burlar de mí. Victoria no lloraba por perder el amor o el tiempo con sus hijos. Lloraba porque perder la custody significaba perder automáticamente la pensión alimenticia enorme que le exigía a su exmarido para pagar sus viajes y sus bolsas de diseñador. Todo su mundo de papel se estaba incendiando. Mientras tanto, mi madre ordenó a Fernando a gritos que encontrara al CEO fantasma de Valkyria a como diera lugar. Ofrézcanle más dinero. Ofrézcanle el doble de la iguala mensual. Ofrézcanle acciones directas de la empresa si es necesario. Quiero al dueño de Valkyria sentado en mi oficina hoy mismo, cueste lo que cueste, exigía mi madre en correos marcados con urgencia extrema. Clara entró a mi oficina, interrumpiendo mi lectura, con una sonrisa burlona y el teléfono en la mano. Tu madre está perdiendo la cabeza, Elena. Está ofreciendo triplicar nuestros honorarios si revocamos el documento hoy mismo. Está suplicando, casi llorando, una reunión de emergencia con el dueño y fundador de la firma. Me levanté de mi silla de cuero, me arreglé los puños de mi saco a la medida y miré el tráfico de la ciudad moviéndose a mis pies. Diles a esos cobardes que el CEO de Valkyria no va a las oficinas de nadie, ordené. Si quieren hablar, si quieren suplicar por sus miserables vidas financieras, tendrán que venir a mi territorio. Cítalas mañana a las 10 de la mañana en punto en nuestra sala de juntas principal. Ni un minuto más tarde. A las 10 de la mañana del martes, el aire en el piso más alto del edificio de Valkyria Consulting era tan denso y eléctrico que casi se podía cortar con un cuchillo. Le había pedido a todo mi personal de analistas y asistentes que continuaran trabajando con total normalidad, ignorando a las visitas. Yo estaba sentada en mi silla directiva, dándole la espalda a las enormes puertas dobles de cristal de mi oficina, fingiendo mirar un informe en la tableta mientras observaba la bahía. Por el reflejo oscuro del vidrio polarizado, vi el momento exacto en que Clara escoltó a las 3 mujeres por el largo pasillo de mármol negro. Mi madre iba al frente, caminando con esa postura rígida e impostada, aferrada a su bolso de diseñador Hermès como si fuera un escudo protector contra el mundo real. Llevaba un traje sastre rojo que gritaba superioridad. Detrás de ella, Victoria sudaba frío, sus ojos estaban rojos. El maquillaje retocado a la prisa no podía ocultar las ojeras del insomnio y el terror de perder su juicio de custody. Julieta caminaba encorvada, encogida sobre sí misma, mirando el lujo extremo de mis oficinas con la boca abierta, intimidada por el poder que emanaban las paredes. Clara abrió las pesadas puertas de cristal y las hizo pasar al centro de la habitación. El fundador y CEO las escuchará ahora, dijo Clara con una frialdad ensayada, y cerró la puerta desde afuera, dejándolas completamente a solas conmigo. El silencio llenó la inmensa habitación. Mi silla seguía de espaldas. Pude escuchar la respiración agitada de mi madre tratando de calmarse. Señor, empezó doña Carmen, aclarando su garganta y usando su mejor voz de negociadora condescendiente, esa voz que usaba para dominar a los hombres de negocios más débiles. Soy Carmen Evans, presidenta del grupo Evans. Le agradezco profundamente que nos reciba en sus maravillosas instalaciones. Debe haber un terrible malentendido operativo con nuestro contrato actual. Valkyria es esencial para nuestras operaciones diarias y estoy dispuesta a ofrecerle un asiento permanente en nuestro consejo directivo, además de un bono millonario, si revoca esa carta de terminación hoy mismo. Giré mi silla lentamente, dejando que el cuero rechinara contra el silencio. La expresión en el rostro de mi madre fue algo que guardaré en el rincón más sagrado de mi memoria hasta el último día de mi vida. El color huyó de su cara tan rápido como si hubiera visto al diablo en persona. Su mandíbula cayó ligeramente, rompiendo toda su elegancia. Victoria ahogó un grito estridente, llevándose ambas manos a la boca, abriendo los ojos desmesuradamente.
Julieta retrocedió un paso torpe, tropezando con sus propios tacones y chocando contra la pesada puerta de cristal a sus espaldas. No hay ningún malentendido, Carmen, dije, con la voz completamente plana, fría y cortante como la hoja de un bisturí quirúrgico. Y no me interesa en lo más mínimo un asiento de consolación en un consejo directivo que va a desaparecer en menos de un mes. Elena, susurró mi madre. Sus ojos recorrían la oficina, el lujo de los muebles, mi traje negro a la medida, el reloj suizo en mi muñeca, y luego volvían a mi cara con incredulidad. Su cerebro simplemente se negaba a procesar la información. No podía aceptar que la hija a la que había humillado hace apenas unos días, la que vivía de un pobre salary, era la dueña absoluta del imperio que la mantenía viva. «¿Qué estupidez es esta?», gritó Victoria, perdiendo todos los estribos y avanzando un paso. «Esto es una broma enferma». «Mamá, te lo dije, esto es una estafa. Ella no puede ser la dueña de Valkyria. Es una secretaria fracasada». No me digné a contestarle a Victoria. Tomé la carpeta negra y gruesa que estaba sobre mi escritorio y la dejé caer con un golpe seco sobre la mesa de cristal. Era el expediente maestro que contenía las pruebas. No soy una estafa, hermanita. Soy la dueña del 90% de la eficiencia operativa de su mediocre empresa. Construí esta firma multinacional desde cero, quemándome las pestañas de madrugada, mientras ustedes dormían en sábanas de seda pagadas con mi dinero. Miré a mi madre directamente a los ojos, clavando mi mirada en la suya hasta hacerla retroceder. Y hablando precisamente de mi dinero. Abrí la carpeta y saqué los documentos. Los originales del fideicomiso. La inheritance, la herencia sagrada de mi padre. Las firmas burdamente falsificadas. Los registros del notario comprado. Las transferencias bancarias directas a las cuentas personales de Victoria para pagar a los abogados de su asqueroso divorce. Se los empujé por la superficie lisa de la mesa hasta que cayeron a los pies de mi madre. «Me robaste», afirmé. No era una pregunta. No era un reclamo. Era una ejecución en plaza pública. Vaciaste el fideicomiso universitario y la herencia que mi padre me dejó para protegerme de ti. Usaste mi futuro, mi educación, para cubrir la basura y los fracasos de Victoria. Me tiraste a la calle a morir de hambre, sabiendo perfectamente que el dinero que gastabas en tus lujos asquerosos me pertenecía legalmente. Doña Carmen bajó la mirada hacia los papeles. Extendió una mano temblorosa, casi cadavérica. Al ver la letra de la tía Magdalena en las declaraciones juradas adjuntas, su máscara de mujer de hierro se rompió por completo. El pánico crudo y animal se apoderó de ella. Las rodillas le fallaron visiblemente y tuvo que apoyarse pesadamente en la mesa para no caer al suelo. «Elena, hija mía», murmuró mi madre. Su voz ahora era aguda, rota, patética. «Trata de entender. Todo lo que hice fue para proteger a la familia unida. Victoria te necesitaba más que tú al dinero, ella estaba sufriendo. Tú siempre fuiste fuerte, independiente. Eres mi hija, llevas mi sangre en las venas. No puedes destruir el legado de tu propio padre por un resentimiento juvenil del pasado. Te daremos las acciones, te devolveremos hasta el último centavo del dinero con intereses. Por favor, te lo ruego como tu madre». La palabra hija saliendo de su boca me produjo unas náuseas físicas. Me puse de pie lentamente, alzándome sobre ella en toda mi estatura. Las tres tuvieron que levantar la vista hacia mí. «No te atrevas a llamarme hija jamás en tu miserable vida», le advertí, bajando el tono de mi voz hasta convertirlo en un susurro letal y peligroso. «Me perdiste para siempre el día que decidiste que yo no valía nada. Me perdiste bajo la lluvia en ese funeral. Me perdiste cuando me gritaste frente a 200 personas que yo era una maldita vergüenza. El contrato está cancelado. Valkyria se retira hoy mismo. Si intentan demandarme por daños, mi lawyer las hará pedazos en la corte penal usando estas pruebas de fraude, robo y falsificación. Las meteré a la cárcel». Caminé hacia la puerta, ignorando sus lágrimas de cocodrilo, y la abrí de par en par. Tienen exactamente 30 días para vaciar sus oficinas antes de que los bancos se queden con el edificio. Largo de mi empresa. Victoria empezó a sollozar a gritos histéricos,
maldiciendo mi nombre y tirando de su propio cabello. Julieta salió corriendo hacia los elevadores sin siquiera mirar atrás, huyendo como un animal asustado. Mi madre se quedó parada en el centro de la oficina un segundo más. Se veía como una mujer destruida, de pronto 10 años más vieja, despojada de su corona y de todo su poder. Salió de la oficina arrastrando los pies pesadamente. La puerta de cristal se cerró detrás de ellas con un clic definitivo, y con ese sonido, mi pasado y mi dolor quedaron enterrados para siempre. Cuando un barco enorme choca contra un iceberg y comienza a hundirse irremediablemente en las profundidades, las ratas son siempre las primeras en saltar al agua helada para intentar salvar su propio pellejo. Y en mi familia, la rata más rápida, despiadada y cobarde resultó ser mi hermana Julieta. Solo pasaron 4 días desde nuestra explosiva reunión en mi oficina de cristal. Los rumores de la inminente bancarrota catastrófica de la empresa de mi madre ya circulaban ferozmente por todos los pasillos corporativos, clubes sociales y campos de golf de la ciudad. El olor a sangre atrajo a los tiburones financieros. Los proveedores entraron en pánico y dejaron de entregar mercancía a los almacenes. Las líneas de crédito revolvente se congelaron de la noche a la mañana. El pánico inicial se convirtió en un terror puro y paralizante para la familia Evans. El viernes por la tarde, mientras yo revisaba los reportes de crecimiento de mis otros clientes internacionales, mi teléfono celular personal sonó. Miré la pantalla. Era Julieta. Había estado evitando sus llamadas, pero esta vez la curiosidad me ganó. Dejé que sonara 3 veces, puse el teléfono en altavoz sobre el escritorio y presioné el botón del sistema para grabar la llamada con calidad de estudio. ¿Qué quieres, Julieta?, contesté sin la menor emoción en la voz. Elena, hermanita querida, por el amor de Dios, por favor no cuelgues el teléfono. Su voz sonaba frenética, desesperada, casi sin aliento, como si estuviera corriendo. Lloraba desconsoladamente, pero yo conocía perfectamente esas lágrimas. Las había visto 1000 veces en mi infancia. Eran lágrimas de pura conveniencia y manipulación. Elena, yo nunca estuve de acuerdo con las atrocidades que mamá y Victoria te hicieron. Te lo juro por la memoria de nuestro padre. Yo siempre te quise defender, siempre estuve de tu lado, pero tú sabes perfectamente cómo es el carácter de mamá. Es un monstruo controlador. Si yo hablaba a tu favor, me cortaba los ingresos y me destruía a mí también. Me obligaron, Elena. Me obligaron a burlarme de ti en esa cena de Navidad para que ellas no se enojaran conmigo. Escuché su asqueroso monólogo de excusas baratas y victimización con una mezcla de aburrimiento profundo y asco. Elena, por favor, suplicó Julieta, sonando cada vez más aguda. La empresa se va a pique directo al infierno. Mamá está encerrada en su cuarto, vendiendo las joyas de la abuela a escondidas para pagar la nómina de lunes. ¿Y Victoria? Victoria está como loca desquiciada porque el juez ya emitió una orden y le va a quitar a los niños la próxima semana en su juicio de custody. Yo no tengo la culpa de las malas decisiones de ellas. Yo soy inocente. Contrátame en Valkyria, te lo suplico. Dame un puesto de asistente, lo que sea. Sé muchas cosas, Elena. Conozco las contraseñas bancarias personales de mamá en las Islas Caimán. Sé dónde guarda Victoria el dinero en efectivo que le robó a Roberto. Si me proteges en tu empresa, te entregaré todos los documentos originales que necesites para mandarlas a ambas a la cárcel federal por evasión de impuestos. Allí estaba en todo su esplendor. La traición absoluta de la sangre. Estaba dispuesta a vender a su propia madre y a su amada hermana adorada por un pobre sueldo mensual y un escritorio de tercera categoría. El cinismo y la putrefacción moral de mi familia no conocían ningún tipo de límites. Estaban dispuestas a destrozarse la yugular con tal de no perder sus privilegios. Julieta, la interrumpí suavemente, casi con ternura falsa. Ella guardó silencio de inmediato, conteniendo la respiración, esperando ansiosa su anhelada salvación. No eres una víctima en esta historia. Eres una cómplice vil y silenciosa. Te sentaste en la cabecera de la mesa, te comiste mi comida caliente, gastaste el dinero de mi educación en ropa de diseñador y te reíste en mi cara año tras año porque era mucho más fácil aplastar mi cabeza contra el lodo que enfrentarte a ellas. Eres exactamente igual de culpable que Carmen.
No confío en ti, me das pena, no te respeto ni un poco, y jamás permitiría que pusieras un solo pie en mi empresa. Elena, por favor te lo suplico, no me dejes en la calle. Son unos monstruos dementes, me van a destruir con ellas, gritó ella, el pánico absoluto rompiendo por completo su voz. Y tú eres una cobarde de lo peor, sentencié con voz de hielo. Disfruta la caída. Colgué la llamada inmediatamente. Sin perder un segundo, conecté el teléfono a la computadora y extraje el archivo de audio. Fiel a mi vieja promesa de dejar que su propia toxicidad las destruyera desde adentro, envié la grabación de voz de Julieta, sin ninguna edición, directamente al correo corporativo y personal de mi madre, y también al WhatsApp privado de Victoria, acompañado de un solo mensaje de texto. Tengan cuidado con las ratas que duermen bajo su propio techo. Media hora después de enviar ese mensaje, el mismísimo infierno se desató en la gran mansión de los Evans. Clara, que mantenía informantes en los círculos cercanos a la familia, me llamó más tarde para reportarme el caos. Los vecinos del exclusivo fraccionamiento tuvieron que llamar a patrullas de la policía porque los gritos, los insultos y los golpes rompieron los ventanales de la casa. Según el reporte policial, Victoria atacó físicamente a Julieta en la sala de estar, tirándola por las escaleras. Mi madre, en un ataque de furia ciega al escuchar la traición de su hija menor, echó a Julieta a patadas de la casa a la medianoche, arrojando sus maletas a la calle bajo la lluvia, dejándola sin tarjetas de crédito y sin un solo peso para un taxi. Las alianzas tóxicas, sostenidas únicamente por la codicia, siempre se rompen cuando se acaba el flujo de dinero. Se estaban devorando vivas unas a otras, destrozando su propio linaje, y yo no tuve que mover ni un solo dedo más para terminar el trabajo. Han pasado exactamente 6 meses desde aquel caótico día en que la familia Evans saltó por los aires. El final de su tiranía no fue paulatino, fue rápido, brutal y extremadamente humillante a la vista pública. Sin el poderoso aval financiero de Valkyria Consulting y sin nuestra estructura de rescate operativo, la empresa de logística de la familia colapsó en su propio peso podrido. Los bancos acreedores no tuvieron la más mínima piedad con ellas. Ejecutaron los embargos comerciales en cuestión de semanas. La inmensa mansión colonial de la familia en las lomas de la ciudad, el lugar donde crecí, donde fui ignorada y de donde me echaron a patadas como si fuera un perro sarnoso, fue embargada y subastada al mejor postor para intentar pagar una fracción de las deudas millonarias. La caída de mi hermana mayor fue poética. Victoria, como era de esperarse, perdió de manera desastrosa su amargo juicio de custody. Su exmarido, Roberto, al ver que ella ya no tenía el escudo financiero y el estatus intocable de la empresa de su madre, la aplastó en los tribunales demostrando su negligencia e inestabilidad económica. Ahora, la antigua niña dorada de la familia vive en un minúsculo departamento rentado en un barrio ruidoso. Trabaja por primera vez en toda su miserable vida cumpliendo un horario fijo como recepcionista en una clínica dental, ganando un salary que a duras penas le alcanza para pagar la luz y el agua, tragándose su orgullo y pagando día a día las consecuencias de su arrogancia y vanidad extremas. Julieta, la traidora cobarde, desapareció del mapa por completo. Nadie de la familia sabe nada de ella. Los rumores dicen que se fue a vivir de arrimada con un hombre mayor que apenas conoció en internet a otra ciudad del norte del país, huyendo del desastre financiero y del odio jurado de su madre y su hermana. ¿Y mi querida madre? Doña Carmen, la gran matriarca de hielo, se quedó completamente sola en la ruina. Sus supuestos amigos de la alta sociedad, aquellos que aplaudieron, bebieron champaña y se rieron a carcajadas en la gala de aniversario cuando ella me humilló cruelmente, le dieron la espalda de forma inmediata. En el brutal mundo de los negocios y el dinero, el fracaso es una enfermedad altamente contagiosa, y absolutamente nadie quería estar cerca de una mujer manchada por la bancarrota y el escándalo de fraude familiar. Perdió el imperio que no supo cuidar, perdió a sus 2 hijas perfectas, su fortuna fue embargada, y perdió lo único que realmente amaba con locura en esta vida, su estatus y su intachable reputación. Ayer por la mañana, antes de ir a mi oficina, fui a visitar la tumba de mi padre en el cementerio central. El cielo estaba despejado, de un azul intenso y brillante. Le llevé un enorme arreglo de flores frescas, blancas y hermosas, y me senté en el pasto húmedo un largo rato. Le conté en silencio, en un diálogo de alma a alma,
todo lo que había pasado en estos años. Le pedí perdón por haber sido el instrumento que destruyó la empresa logística que él fundó con tanto esfuerzo, pero en el fondo de mi corazón sabía perfectamente que él me habría entendido y apoyado. Él sabía, mejor que nadie, que los edificios de cristal, las cuentas bancarias y los camiones de carga no son el verdadero legado de una familia. El legado es la honestidad inquebrantable, la cultura de trabajo y el respeto por el prójimo. Y esas tres cosas fundamentales, yo las había salvado rescatándome a mí misma. Mientras caminaba de regreso a mi auto de lujo estacionado a las afueras del panteón, sentí una paz inmensa inundando mi pecho. No sentí el triunfo vengativo, oscuro y amargo que muestran las películas de Hollywood. No. Sentí un alivio puro y cristalino. Me había quitado por fin una pesada armadura de espinas oxidadas que llevé puesta y clavada en mi piel durante 12 largos años de supervivencia. Las personas de mente cerrada a veces creen que alejarse definitivamente de la familia es una maldición o un pecado capital. La sociedad tradicional nos repite hasta el cansancio que la sangre es primero, que madre solo hay una, y que debemos perdonar y soportar cualquier tipo de abuso psicológico, robo o humillación solo porque compartimos un apellido en un acta de nacimiento. Pero escúchenme bien, por favor, el abuso jamás se perdona con sangre. Tu valor como ser humano, tu inteligencia y tu dignidad no dependen bajo ninguna circunstancia de la opinión de personas que están podridas y rotas por dentro. Si la gente que te rodea te hace sentir pequeño, si te roban tu luz, tu paz mental o el dinero de tu futuro, tienes todo el derecho del mundo, y la obligación contigo mismo, de caminar hacia la puerta de salida y nunca, nunca mirar atrás. Yo perdí a mi familia biológica, sí. Es una realidad. Pero a cambio, me encontré a mí misma en la oscuridad. Valkyria Consulting sigue creciendo a nivel internacional, dándole trabajo honesto a cientos de familias. Ya no soy la niña frágil que lloraba de hambre en el cuarto rodeado de ratas, ni la joven a la que humillaron en una fiesta para sentirse superiores. Soy Elena. Y este es el imperio que yo construí con mis propias manos. Gracias por quedarte y escuchar mi historia. Espero que te haya conmovido de alguna manera. Porque sé, desde el fondo de mi corazón, que hay muchísimos hombres y mujeres allá afuera cargando en silencio con heridas profundas, invisibles para el mundo, causadas precisamente por la gente que se suponía que debía protegerlos y amarlos incondicionalmente desde la cuna. ¿Te has encontrado alguna vez en una situación similar? ¿Alguna vez, a lo largo de su vida, han tenido que reunir todo su coraje para poner un límite definitivo, empacar sus cosas y alejarse de su propia sangre, de su propia familia, para poder sanar y sobrevivir emocionalmente? Quiero leer sus historias en los comentarios. Sé perfectamente que se necesita muchísimo valor para dar ese paso hacia lo desconocido, pero también sé que la paz que se encuentra del otro lado no tiene precio. Si llegaste hasta este segundo exacto del video, quiero pedirte algo muy especial para nuestra comunidad. Escribe en los comentarios la letra W. Sí, la W de winner, de ganador en la vida. Ese será nuestro código secreto de hoy, la señal del club del 1%, para poder reconocer a todas esas personas increíbles, resilientes y fuertes que me acompañaron y escucharon esta historia hasta el último aliento. Ustedes son los verdaderos guerreros que no se rinden ante las adversidades. Por favor, no olviden dejar su like en el video y suscribirse al canal para que sigamos creciendo, compartiendo vivencias y sanando juntos en las próximas historias que les traeré. Los leo a todos con muchísimo cariño. Les mando un abrazo fuerte, y recuerden siempre esto, nunca, por nadie en el mundo, dejen que apaguen su fuego interno.